Soy Francisco, de la revista H21. Hoy, hola, tenemos el placer de entrevistar a Chelo Loureiro, actualmente otorgada con el premio Goya de 2021, entregado este año, y en 2017 fue también premiada con un premio por la película Decolado. Y quiero recordar que también es activista por los derechos de las mujeres en el ámbito audiovisual. Bien, pues bien. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo surgió la idea de producir la película Valentina? Bueno, como tú bien decías, Paco, yo llevo toda la vida luchando por los derechos de la mujer en el audiovisual, porque es donde trabajo ahora mismo, pero por los derechos de la mujer en general. Yo creo que por las causas justas y, por supuesto, también estoy siempre luchando por los derechos de todas las personas que por cualquier razón estén en una condición de desigualdad. Creo que las personas que tienen alguna discapacidad lo estáis también y que por tanto pues creo que es necesario también luchar para que se os trate exactamente igual, que tengáis las mismas oportunidades. Quizá yo estuve siempre más concienciada por el hecho de tener una hermana con una discapacidad, con lo cual desde muy pequeña fui consciente de esta desigualdad. Yo fui consciente de que no se nos trataba igual. Lo que no entendía era por qué, porque los niños, cuando somos niños, no somos capaces de entender ciertas cosas, ¿no? Dentro de mi casa yo siempre digo que el trato era exactamente igual para todos las hermanas, ¿no? No había distinción, y fue cuando empecé a salir a la calle, cuando empecé a crecer, cuando vi que era la mirada de otras personas la que miraban de diferente manera a mi hermana que a mí, le hacían preguntas que a mí no me hacían, la infantilizaban, la trataban como si fuese más pequeña de lo que realmente era, cuando mi hermana era mi hermana mayor. Entonces yo no entendía por qué, no lo entendía porque para mí mi hermana era una hermana más, ¿no? Evidentemente el hándicap que tenía, su discapacidad, pues nos hacía que lógicamente teníamos que toda la familia era consciente, pero bueno, yo parto de la base de que todos tenemos alguna discapacidad, aunque no esté diagnosticada, y que los demás lo que nos tienen es que ayudar, lógicamente, a convivir con ella y a superarla si es posible, y si no, simplemente a aceptarnos con ella, ¿no? Y eso es lo importante. Y por eso desde siempre tenía ganas, ¿no?, de contar una historia, sobre todo con un protagonista, no con un actor secundario, ¿sabes? Porque normalmente en el cine, en la televisión, aparecen personas con discapacidad y siempre son papeles secundarios. Y yo quería poner una protagonista y que además la historia no fuese en torno a esa discapacidad, sino que fuese una historia como pudiese vivir cualquier otra persona sin discapacidad ninguna. ¿Cómo nació la personaje de Valentina y en quién está inspirada? Pues está inspirado, o sea, mi hermana no tiene síndrome de Down, es una discapacidad, ella enfermó de polio, es una discapacidad física, pero yo quería poner precisamente una protagonista con una discapacidad que se apreciase, porque es justamente cuando cambia la mirada es cuando esa discapacidad es evidente. Hay personas que tienen una discapacidad psicológica que a veces no se aprecia, y entonces pues puede pasar inadvertida, pero cuando no lo puede disimular, digamos, cuando no se puede disimular, es cuando, bueno, pues se juzga, ¿no? Ya se juzga, se prejuzga a esta persona, ¿no? Y entonces yo buscaba eso, para que automáticamente es cuando el resto de las personas muchas veces te dicen qué puedes o qué no puedes hacer sin conocerte de verdad, ¿no? Y creo que justamente cada persona es diferente, que incluso precisamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad se esfuerzan muchísimo más, os esforzáis muchísimo más precisamente para potenciar las otras capacidades.
Y eso es lo que yo quería mostrar, enfrentarme a ese problema sin ningún tipo bueno, sin ningún tipo valientemente, ¿no? Esto es lo que hay. Y a esto, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar es que efectivamente, que a una niña como Valentina, que todo el mundo le dice lo que tiene o lo que no va a poder ser, ¿no? Y otra serie de personas que están más cerca de ella y que la conocen y que saben que puede ser posible, pues resulta que simplemente creyendo en ellos, yo creo que cuando crees en una persona es cuando de verdad puedes ayudarla a potenciar lo que vale. Yo tengo dos hijos que no tienen aparentemente, bueno, tienen, ya te digo, todos tenemos alguna discapacidad, pero yo los conozco bien y a mí, si algún día, y a mí misma, ¿no? Me dijesen cuando eran pequeños, pues va a hacer esto, decía yo, qué va, no va a ser capaz, pensaba yo a lo mejor, decía no, y sin embargo han sido capaces de hacer cosas ¿por qué? Pues porque en el momento en que dicen me apetece hacer esto, todos lo apoyamos, todos apoyamos, y con vosotros hay que hacer exactamente lo mismo, apoyar siempre, ayudaros a crecer, y el techo es alto para todo el mundo. ¿Qué valoración haces del cine de animación actual? Uy, qué pregunta más difícil me haces. Vamos a ver, porque es que hay mucho, o sea, yo creo que se hace, bueno, no sé si te refieres solamente a nivel español o a nivel internacional. El cine Internacional. nacional, ¿sí? Sí. Bueno, pues yo creo que ahora mismo están muchísimos proyectos en producción, está creciendo exponencialmente. La animación es una técnica más para poder hacer cine. Entonces, es como todo, es como eso, la animación puedes hacer un documental o puedes hacer una historia, una película de ficción. Y creo que como en otras técnicas con imagen real o con otras, hay cine bueno, cine menos bueno. Sí que es cierto que yo creo que como el cine de animación es un trabajo que lleva mucho tiempo, muy laborioso, intervienen muchísimos artistas y muchísimos técnicos para llevarlo a cabo, pues da tiempo también muchas veces pues a cambiar cosas. Muchas veces cuando las revisas después en el estudio y te das cuenta que algo no te gusta, es muy difícil cambiar porque ya no puedes trasladar allí a todo un equipo de rodaje. No, a veces no es posible por los costes. En una película de animación siempre vas a poder retocar algo si quieres, ¿no? Porque como cada imagen hasta el final de la película tienes capacidad para cambiarla, pues por suerte pueden ser más cuidadas. Lo que sí es cierto es que se hace mucho y muy variado cine de animación en España. Incluso dentro de la técnica de animación puede ser en 2D, en 3D, en stop motion, y yo creo que cada vez más sube el nivel de la calidad de nuestras películas de animación. ¿Me puede conseguir el segundo Goya? El primero fue con la película Decorado. ¿Considera un éxito en su trayectoria en el cine? Bueno, era un poco lo que te decía antes, ¿no? Que realmente yo nunca soñé yo antes de hacer cine me dedicaba a hacer otras cosas diferentes, muy diferentes además, y la verdad es que el hecho de no tener referentes, o sea, decir, yo quiero ser, cuando yo era pequeña yo no conocía a ninguna mujer que fuese productora de cine ni directora de cine, con lo cual para mí no estaba dentro de mis sueños, ¿no? Poco a poco llegué al mundo del cine y empecé a hacer cine de una manera muy artesanal y muy humilde, porque yo soy una pequeña productora que estoy aquí en Galicia haciendo un cine de animador de autor en el que yo creo de verdad. Y de verdad que digamos que yo no hago cine para ganar Goyas, yo hago cine porque me gusta. Si además llega un Goya, en Decorado llegó con un cortometraje, pues es una emoción enorme. Para mí ganar ahora un segundo Goya, no solamente con un largometraje, sino además con un largometraje que yo he creado desde la historia, que es en parte mía y en parte de Lua Testa, y en la dirección,
pues es una satisfacción enorme, enorme. No, ni en mis mejores sueños podía soñar con llegar a esto, con lo cual estoy muy contenta y creo que me puedo morir mañana, que ya he cumplido mucho más de lo que soñaba. Pero ahora mismo estoy produciendo una película de Alberto Vázquez, por ejemplo, que es con el que ganamos el Goya, el mejor corto, que se titula Unicorn Wars, que es un largo, que es fantástico. Es 10 veces mejor que Valentina, es una maravilla. Con lo cual, bueno, merecería ganar otro Goya. Ojalá lo gane, ¿no? Ojalá. Pero ya estoy emocionada con haber llegado hasta aquí. Sabemos más de la vida de Valentina. ¿Se plantea una entrega? Una segunda entrega. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya no soy muy joven, yo ya tengo más de 60 años y una película de Nación Valentina fueron casi 5 años. La película de Alberto Unicorn Wars llevo ya 6 años con ella también. Cada película es un proyecto muy largo y tengo 2 o 3 proyectos que estamos trabajando en ellos, que desde luego si los llego a acabar yo creo que ya sería fantástico. No sé si me dará tiempo a hacer una segunda parte de Valentina. Sí me gustaría hacer una serie que se titularía Super Valentina, una serie de animación. Ahí estoy trabajando en eso. ¿Cree que los actores y actrices en situación de discapacidad intelectual pueden tener un papel más allá de la propia discapacidad? Bueno, yo creo que perfectamente pueden hacer un papel, o sea, porque una discapacidad, lo único, o sea, o sea, una persona con una discapacidad es una persona absolutamente normal, que puede ser en la vida lo que sea, lo que se proponga, siempre y cuando su discapacidad, evidentemente, mi hermana, si está en una silla de ruedas, pues va a ser difícil que sea bailarina o trapecista, no va a ser posible, pero sí puede ser una excelente profesional en cualquier ámbito que su discapacidad física no se lo impida. Entonces, si fuese actriz, podría trabajar en una película haciendo cualquier papel, no una bailarina, pero sí cualquier otro papel que su discapacidad se lo permita, con lo cual una actriz lo que tiene que ser es actriz. Puede interpretar lo que sea, pero también yo conozco, mi hija es actriz y probablemente si a mi hija le piden que interprete un papel de nadadora, pues a lo mejor dice yo no vuelvo porque entre mis facultades no está la de nadar bien, con lo cual no puedo hacer un papel de nadadora porque haría el ridículo, ¿no? Entonces yo creo que exactamente igual pasa con las personas con discapacidad. Pueden hacer cualquier papel que ellas sean capaces de crear, ¿no? Y de darle autenticidad, que es lo importante. Antes del cine, trabajó en el diario de Ferrol. De Ferrol, sí. ¿Cómo cree que los medios de comunicación informan sobre la discapacidad? Pues yo creo que en general no se informa bien, no quiero decir que se informe mal, yo creo que se informa poco porque creo, fíjate, por ponerte un ejemplo, Paco, yo produzco películas, no en mi imaginario no estaba el de dirigirla, ¿no? Pero yo pedía a la gente con la que yo trabajo en guiones, pues les pedía que me escribiesen una historia como Valentina, ¿no? Y todo lo que me llegaba realmente a mí no me convencía, porque para mí le faltaba verdad. Al final yo decidí ponerme a escribirla precisamente y a dirigirla precisamente porque creo que para tratar un tema como este, si no lo has vivido, es muy difícil que te puedas acercar a él con la naturalidad y con la verdad que necesita. Entonces yo creo que con la discapacidad muchas veces pasa que cuando no se tiene cerca nadie, muchas veces la gente no sabe, por pudor, por muchas razones, por desconocimiento, claro, no sabe acercarse a ese tema, no se atreve a tocar cosas y a lo mejor al no estar cerca
tampoco se es consciente de los problemas que tienen las personas por discapacidad provocados por una sociedad precisamente que no los acompaña, ¿no? Entonces yo creo que hay poca información, que se necesitaría tener más información, que se necesitaría publicar más sobre la discapacidad y sobre todo preguntando siempre a los verdaderos protagonistas, a los que tenéis alguna discapacidad o a las personas que trabajan con la discapacidad, que son los que de verdad conocen bueno, pues cómo está la situación en realidad. Bien, pues por último, ¿qué opinión te merece la revista Acción 21 y tiene cabida en el cine de animación? Perdona, no te escuché la última parte de la pregunta. ¿Tiene cabida en el cine de animación? Bueno, pues yo creo que todo, que quizá es la continuación a lo que acabo de decir. Creo que cualquier medio que sirva para dar a conocer al resto del mundo la situación real de la discapacidad o de un tipo determinado de discapacidad, porque hay tal cantidad de diferentes condiciones, ¿no? Porque es que muchas veces incluso las palabras también no es fácil describir ciertas condiciones, ¿no? Entonces creo que cualquier medio, cualquier herramienta que sirva para dar a conocer, para poner en valor todo lo que vuestro mundo es absolutamente necesario, es imprescindible, ¿no? Y el cine, yo creo que el audiovisual es una herramienta inigualable. Consumimos audiovisual, consumimos mucho audiovisual y están ahí las estadísticas y justamente, por ejemplo, en España, según las últimas estadísticas, más del 10% de la población española tiene diagnosticada algún tipo de discapacidad y sin embargo los contenidos en los que aparece la discapacidad están en torno al 2%. Con lo cual está claro que no se corresponde con la realidad. O sea, esto hay que tratar de mejorarlo, ¿no? Estas cifras sobre todo. Y muy encima no solamente es un porcentaje bajísimo, ¿no? O sea, que es como si no existiese, porque todo lo que no se muestra es como si no existiese y existe. Y además, tal y como se muestra de una manera un poco distorsionada, un poco estereotipada, que tampoco se corresponde a lo que vosotros no os sentís identificados con cómo se muestra en la discapacidad en las pantallas. Con lo cual, todas las asociaciones, entidades que se dediquen a dar a conocer la situación real de la discapacidad en nuestro país y sobre todo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y promocionarlas, a mí me parece que es una labor encomiable y que tendríamos todos que apoyarla, ¿no? Pues sí. Bueno, pues, claro. gracias por tu tiempo y así ha sido la entrevista y así se hemos contado. Pues muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista, por ofrecerme la oportunidad a mí también de promocionar mi trabajo y que sea además, para mí es un orgullo que sea precisamente una entidad como la vuestra la que me haya ofrecido este espacio, ¿no? Porque precisamente porque tenéis muchísimo más conocimientos que cualquiera de los otros medios que lo hacen, pues es doblemente agradecida. Bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Ya.